A mi hermana le hicieron un exorcismo antes de morir. Y antes de contarles la historia del intro, quisiera platicarles más sobre quién fue Dana. Dana fue mi hermana, una chica preciosa. Ella era una chica trans con un humor como ningún otro. Era súper extrovertida. De hecho, muchas veces siento que tanto quién soy yo a día de hoy como mi contenido es un reflejo de ella, y siento que le hago honor y una parte de ella sigue viva a través de mí. Siempre fuimos muy pero muy unidas. De hecho, ella siempre me decía que yo era su bebé. Ella era la hermana mayor, tenía 10 años más que yo. Y la vida nos dio un cambio radical cuando ella se nos enferma un noviembre del 2019. Llega 2019 y para eso tengo que contarles que un año antes habíamos vivido una situación familiar muy delicada que recientemente estábamos superando. Vivimos una privación de la libertad. A mi papá lo habían secuestrado. Pero bueno, esa es historia para otro momento. Si algún día un tal Fredo me invita, no mentira, pero algún momento se las contaré. Y estábamos atravesando por un momento económico demasiado complicado. Básicamente estábamos en ceros. Cuando yo les digo que estábamos muy mal, era porque de verdad contábamos los pesos para las tortillas. Y eso que las tortillas costaban como 15 pesos. Pero bueno, llega ese noviembre. A mi mamá le habla el mejor amigo de mi hermana. Le dice que no le ha contestado ya en un buen rato y que está preocupada. Entonces mi mamá se traslada desde donde vivimos, que es un pueblito, una ranchería, es un pueblito considerado rural marginal, está muy lejos, y se traslada hasta la Ciudad de México. Fue una situación familiar muy compleja, obviamente. Después de un tiempecito de estar en el hospital, el doctor le comenta a mi mamá que mi hermana había estado desarrollando un cáncer en los pulmones y que había tenido una sobre de sustancias ilícitas porque los medicamentos que le daban ya no eran suficientes para sanar el dolor, y buscó refugio en otras cosas. Y lo que yo considero más lamentable es que cuando nosotros como familia estábamos intentando ayudarla, tratando de ingresarla en algún psiquiátrico, porque nos comentaban que mi hermana así, o sea, sin ninguna sensibilidad, que mi hermana tenía la mitad del cerebro quemado de manera coloquial y que ella no iba a volver a ser la persona que era porque se había quedado en el viaje. Nosotros intentamos ingresarla en algún hospital psiquiátrico, pero la transfobia estaba todo lo que daba. Nos decían que no la podían aceptar en ningún lugar, no la podían aceptar en el pabellón de mujeres porque no era mujer y no sabían si podía hacerle daño a otras mujeres. En ese momento lo comprendí. Pedimos que entonces la ingresaran al pabellón de hombres. Nos dijeron que no la iban a ingresar al pabellón de hombres porque la podían... Entonces, ¿en qué la ingresamos? O sea, nosotros quedamos como, entonces, ¿qué hacemos? Ella necesita la atención psiquiátrica, ¿qué hacemos? Y nos dijeron que no podían hacer nada porque ella no era ni hombre ni era mujer. Pese a todos los esfuerzos que hicimos como familia de manera médica, y aquí es cuando ya les quiero contar la historia con la que empecé este video. Estábamos desesperados, muchísimo más mis papás. Habíamos hecho todo lo pertinente en cuanto a la medicina. Tenía un tratamiento extenso, mi hermana había tardado ya más de 72 horas sin dormir, era agresiva, golpeaba. Estuvimos así por más de 3 semanas. Y aquí es cuando ya les quiero contar la historia con la que empecé el video. En cuanto a médicos generales que la aceptaron, seguimos todo el tratamiento que se nos dio, intentamos hacer todo lo que pudimos, y mis papás en su desesperación decidieron hablar con un grupo religioso, un grupo cristiano, para proponer que se le hiciera un exorcismo. Yo obviamente soy una persona creyente, pero también soy muy escéptica ante ciertas cosas. Yo le pedía a mis papás que no lo hicieran. Yo les decía que ella tenía esas alucinaciones por las que había tenido, y que ella lo que necesitaba era atención psiquiátrica, que no tenía ningún espíritu, no tenía nada, y que lo que necesitaba era atención psiquiátrica y que teníamos que mandarla. Para eso tengo que recordarles que nosotros estábamos muy mal económicamente, por lo cual llevarla a un psiquiatra privado era algo muy complicado. Y pues bueno, a pesar de mis intentos de explicarles esto a mis papás, yo entendía que ellos estaban desesperados. Habían sido ya más de 3 semanas en las que estábamos con esta situación, con medicamentos, siguiendo las instrucciones médicas, y nada cambiaba. Mis papás deciden realizar este exorcismo, este ritual, como tú lo quieras ver si no eres religioso, mientras yo estaba en la escuela,
Para esto les quiero recordar que mi hermana tenía más de 72 horas sin dormir y ella no hablaba y no caminaba. Cuando yo regreso de la escuela, veo a mi hermana completamente dormida y la veo con una cara de paz, de verdad que no la había visto. O sea, por más que la sedaban, por más que le inyectaban muchas cosas para que pudiera dormir, la vi con una paz en ese momento que no les puedo explicar. Y miren, aquí vamos a dividirnos en podrás creer lo que quieras. Yo también soy una persona que, aunque cree en Dios, soy muy escéptica y muchas veces decido darle más la respuesta a lo científico. Para mi sorpresa, mi hermana mejoró notablemente después de ese suceso. Durmió plácidamente toda esa noche. Al siguiente día mi hermana ya estaba hablando. Quiero decirles que para esto mi hermana no coordinaba, no caminaba y no hablaba. Y al tercer día mi hermana estaba de pie y estaba lavando su ropa en la lavadora. Nunca se me va a olvidar que yo desperté y después de 3 semanas de ver a mi hermana en esa situación, de la nada estaba lavando ropa en la lavadora. Al principio intenté darle muchas explicaciones y hasta la fecha pienso que en realidad, más allá de un exorcismo y de que claro que creo que Dios nos dio la oportunidad de estar con ella antes de fallecer, considero que mi hermana tuvo tal vez este proceso en donde las personas antes de morir tienen como esta energía muy fuerte y quieren correr y quieren hacer ejercicio y ya se sienten mejor y no es más que como que un anuncio de que la muerte está cerca, ¿no? Y aunque pensamos que su recuperación era definitiva, el 1 de febrero del 2020 mi hermana falleció. Falleció después de haber estado completamente sana, completamente bien por todo un mes y medio. La disfrutamos mucho, a pesar de que mi familia y yo estábamos en una situación económica que no le deseo a nadie, muy compleja. No sabíamos que se avecinaba la muerte. Nosotros realmente pensamos que ya se había recuperado, pero no fue así. Y mi hermana a mí me deja una lección muy grande, y es que ella tuvo que salir de casa muy joven, huyendo de la transfobia, huyendo de un lugar en donde la maltrataban, la insultaban, la ofendían, para llegar a una ciudad en donde fue de la misma manera. Una mujer fuerte, una mujer que en medio de toda la crisis que estaba viviendo ella se reía, ella amaba. Y creo que con esto quiero decirles que no sean indiferentes, respeten siempre para que sean respetados. Y sobre todo que si tienes un hermano, alguien que ames, le vayas a dar un abrazo. Yo ya no tengo esa oportunidad. Y nada, berijonas, muchas gracias por escucharme. Les mando un besito en los codos negros.